Hoy es martes 16 de mayo, martes 16 de mayo. Estamos en la lección número 8 de este Dice la, segundo trimestre del 2016. ¿Sí? ¿Algún dice, comentario? dice la palabra de Dios, un engaño no tan sutil. Muy bien, gracias, hermana. Un engaño no tan sutil, ¿no? Es el título de la lección para hoy día, ¿no? Vamos a hablar entonces de ese engaño, ¿no? No tan sutil. Si alguien puede ayudar esta palabra sutil, ¿qué significa, no? Dice un engaño no tan sutil, ¿no? A ver, ¿qué entendemos con este título? A ver si alguien puede ayudar. Bueno, en cualquier momento pueden participar, hermanos, colaborando en el significado de esa palabra. Un engaño no tan sutil, ¿no? Un engaño no tan sutil. Bueno, estamos hablando, pues, ¿no? De los engaños también de Satanás, pero en este caso dice el engaño no tan sutil, ¿no? Vamos a ver, hermanos, aquí hay unos diagramas o unas figuras, ¿no? Si pueden ver en vuestra pantalla, hermanos, ¿alguien puede describir de qué trata? A ver, algún hermano o hermana que pueda participar, tome su micro, acérquese al micro para que se le escuche y pueda describir de qué está aquí, ¿no? O qué está describiendo este gráfico, ¿no? A ver, una mirada. La creación. Muy bien, está hablando acerca de los 7 días de la creación, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. A ver si podemos describirlo bien. Ahí está señalado, ¿no? Los primeros 6 días, nos dice los 6 días de la creación. Sería bueno que yo pueda utilizar mi lápiz, o bueno, aquí con mi cursor nada más, voy a ver, para poder aclarar un poquito este gráfico, ¿no? Vamos a ver. Ahí tomo el lápiz. Bien. Aquí, hermanos, vean en este diagrama que hay aquí o esta figura, aquí están los números del 1 al 7, ¿no? En cada casillero vemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos primeros 6 casilleros, o sea, aquí está marcado de esa manera, hasta acá. Ahí está, los 6 días de la creación, ¿no? Los 6 días de la creación. Aquí está haciendo una aclaración que en este día que está aquí, hermanos, el sexto día, un día muy importante en la creación, después de haber creado los animalitos en la tierra, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Dice ahí, creación de Adán y Eva. Justamente Dios toma, ¿no? Del polvo de la tierra, el barro, diremos, y con su mano forma, pues, ¿no? Al ser humano, ¿no? Al ser humano, o Adán, ¿no? Y lo forma con su mano, pero el barro es barro, pues no tiene vida y ahí estaba inerte, sin vida. Sopló en su nariz, pues no, aliento de vida y entonces ese hombre de barros tuvo pues vida y fue un alma viviente, un ser viviente, ¿no? Un ser viviente. Muy bien, entonces así creó Dios pues a Adán y de una costilla sabemos que creó también Dios a Eva, de la costilla de Adán y el matrimonio se hizo en el cielo. O sea, antes de que entre el pecado, todo esto aconteció. Bueno, en el sexto día entonces creó Dios a Adán y Eva, ¿no? Vamos a ver también aquí, dice, hermanos, miren, aquí en los días, primero, eh, el primer día, ¿qué cosa creó Dios? Si alguien puede ayudar en este Los primer cielos día. y la tierra, los cielos y la tierra. Ya, el primer versículo dice, ¿no? Que Dios creó los cielos y la tierra. Es una introducción, ¿no? Que hace de toda la Biblia y de toda la creación en forma especial, ¿no? Pero después dice que vio que la tierra estaba desordenada ahí
y vacía, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hace ese primer día Dios? Ordena, ¿no? El asunto en ese orden que va a poner Dios en el primer día, ¿qué hace Dios? A ver si alguien puede decir. El primer día, ¿qué cosa crea Dios? A ver, hermanos. A ver, hermanos. Primer día de la creación, Génesis capítulo 1, ahí está, hermanos, ¿no? La luz. Muy bien, la luz, ¿no es cierto? La luz. Entonces, el primer día, Dios crea la luz, ¿no? La luz, porque todo estaba oscuro en tinieblas y ahí el Espíritu Santo estaba sobre la faz de los abismos y pues Dios dijo que sea la luz, miren, con su palabra, la palabra de Dios, que es importante, ¿no? Simplemente dice el Señor, sea la luz y fue la luz. Así que aparece la luz, hermanos. Miren que con la palabra de Dios aparece la luz. En ese momento vamos a ver que todavía no hay el sol, ¿no? que nos ilumina, ¿no? Para el día, nosotros. Pero sin embargo, simplemente Dios dice, sea la luz y aparece la luz. Y ahí al final de ese día dice, ¿no? Que eh, fue pues el primer día, fue la tarde y la mañana. Mira lo que dice, fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí está la luz, ¿no? Entonces a la luz Dios le llama día y a la oscuridad le llama noche. Y así, fue la tarde y la mañana el primer día. Así dice. El segundo día, a ver, hermanos, estamos en un examen. El segundo día, ¿qué cosa creó Dios? La expansión. Muy bien, la expansión, ¿no es cierto? Le voy a poner ahí cielos, ¿ya? Cielos. ¿Está bien, hermanos? Y ya. Entonces ahí está el segundo día, entonces creó Dios los cielos, porque hermanos, dice que pues había bastante, seguramente agua, imaginémonos, ¿no? Entonces, dice, separa las aguas abajo y aguas para arriba. Y en medio de todo ello, hermanos, pues Dios crea la expansión. A la expansión se le llama cielos, los cielos, ¿no? Los cielos. El tercer día, hermanos, bueno, todo esto está creado con la palabra de Dios, ¿no? Simplemente Dios dice y se hacen las cosas, ¿no? El tercer día, ¿qué cosa creó Dios, hermanos? El tercer día, La tierra. a ver, sí, hermano, un poquito El más. mar y la tierra. Ya, muy bien. Entonces el tercer día, hermanos, pues como en la tierra estaba todo mezclado, seguramente la tierra con el agua, ¿no? Eh, entonces, Dios lo que hace es separar el agua en una parte y la tierra en otra parte. Al agua, pues, al montón de aguas, le llama mares, ¿no es cierto? Mar, ¿no? Entonces ahí están los mares. Y a lo seco le llama tierra. A lo seco le llama tierra, ¿no? Muy Hermano, bien. ese Sí, día diga también hermana. dice que se produjo, o sea, que Dios hizo todo árbol de fruto que daba Ajá. frutos, un subgénero, que su semilla estaba en él sobre la tierra. Muy bien. Y entonces ordena, como dice la hermana Mónica, ahí, que Dios ordena, miren, su palabra. Esto es importantísimo, hermanos, porque estamos recordando esto. Entonces, a veces uno puede pensar, a ver, ¿cómo has hecho esto? Pues, ¿cómo has hecho esta torta, digamos, alguien que te invita a una rica torta? Pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo? ¿Qué ingredientes has puesto? ¿Qué procedimiento has seguido? Y entonces, pues te avisan, ¿no? Te dice. Pero en este caso, la Biblia no nos dice los detalles como lo ha, simplemente dice su palabra. A la tierra ordena y dice que crezcan las plantas. Inmediatamente, hermanos, pues imaginemos ahí, ya están las plantas, hermanos, crecen las plantas. De ahí árboles que tienen frutos, que tienen su semilla y así. Entonces, en el tercer día, pues, después de haber separado, ¿no es cierto? Lo seco y el agua, ¿no es cierto? A agua le llama mares y a lo seco tierra. En la tierra crea las plantas. Entonces voy a poner aquí plantas, ¿no? Plantas, ya digamos, plantas.
El cuarto día, hermanos, ¿qué cosa ha creado Dios? ¿No? El cuarto día, ¿qué cosa ha creado Dios? Hizo las grandes lumbreras. Muy bien. Entonces aquí el cuarto día, hermanos, pues Dios hizo las lumbreras. Entonces, para que señoreen el día, ¿qué cosa ha puesto Dios? ¿No? Para el día, para que, o sea, en el día que ahora nosotros, por ejemplo, estamos ya en este amanecer, aquí ya estamos acá a las 5:34, ya estamos acá en este lugar donde yo estoy, en el Perú, en San Jerónimo, un distrito de Andahuaylas, ya, en la provincia de Purímac. Aquí, hermanos, pues estamos, ya el sol ya va a salir, hermanos. No sé, en algunos lugares ya salió el sol, ¿no? La tierra es redonda, pues no, y pues en otro lugar, en la parte opuesta, debe ser, ¿no? También todavía día, tal vez, ¿no? Y así, mientras en un lugar es día, en el otro lugar es noche. Caso, por ejemplo, en Japón, creo que ya ellos están de día, o sea, hay una diferencia de muchas horas, creo. Bueno, hermanos, ahí está. El cuarto día, entonces, Dios pone la Noche, gran... hermano, aquí de noche. Ah, está, hermano, todavía de noche, hermano Waiki. 7:36 de Ah, la noche. 7:36 de la noche. Miren, hermanos, ¿ah? Japón, ahorita que Waiki nos está hablando desde Japón, él está a las 7:34 de la noche, está en la noche y nosotros estamos aquí, personalmente yo estoy acá, ya en este amanecer, ¿no? En este amanecer. No sé en México qué hora será, ¿no? Em, Bueno, pero de todas maneras hay diferencias de horas porque la Tierra es redonda, ¿no? Entonces el sol, ¿no? Es la lumbrera mayor que Dios pone para que señoree en el día y en la noche, pues otra lumbrera, ¿no? Que es la luna para que señoree en la noche, ¿no? La luna refleja, pues, la luz del sol. Entonces aquí voy a poner sol, ¿no? Y también las estrellas, dice ahí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sol, luna, ¿no? Y ya. El quinto día, hermanos, el quinto día, ¿qué cosa ha creado Dios el quinto día? A Las ver, aves, hermanos, los animales marinos, los grandes monstruos marinos. muy bien, ahí está, los grandes monstruos marinos. O sea que Dios ordena, miren, simplemente Dios está ordenando y con su palabra está creando. Por eso destacamos que el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios, hermanos, que simplemente Dios dice y se hacen las cosas, de la nada. Así es, hermanos. ¿Ah? Entonces, aquí en el quinto día, Dios lo que hace, pues, es en el mar los peces, ¿no es cierto? En las aguas, en los ríos y todo, peces, ¿no? Los peces y en el aire, en el cielo, ¿qué cosa, hermanos? A ver, entonces aquí voy a poner peces, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Peces. Y en el aire, en los cielos, las aves, ¿no es cierto? Ahí está Dios creando, pues con su palabra, en el quinto día, los peces en las aguas y en los cielos las aves, ¿no? El sexto día, hermanos, pues ya había mencionado, ¿no? El sexto día, los animalitos que caminan por la tierra, caso, por ejemplo, el perro, el gato, la vaca, la cabra, no sé, todos los animalitos, ¿no? Ahí. Y después en el sexto día todavía crea pues a Adán y Eva. Ahí está, hermanos, aquí está. Entonces aquí está la creación pues en el sexto día de Adán y Eva. Y hemos sido creados pues a la semejanza de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿no? A su imagen y a su semejanza. Hermanos, hay una diferencia, ¿no? En la creación de Adán y Eva. No fue dicho, ya que aparezca Adán de la nada, no. En este caso, Dios hizo, pues, no de la tierra. Pero en sí, en general, vamos a decir que la creación fue hecho por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. Y dio vida, pues también, ¿no? Con su aliento, por ejemplo, Adán y Eva, pues alienta a Dios vida y nosotros también vivimos con el aliento de vida que Dios nos da, pues, ¿no? Muy bien. Hermanos, de repente alguien para profundizar uno quiere ver detalles, ¿no? Y justamente los científicos de esta tierra, no, hay verdaderos científicos, pues la verdadera ciencia está pues en Dios. El problema nada más es que los científicos dejan de lado a Dios y se creen como si fueran Dios y se pierden, pues, ¿no? Se pierden, se truncan, ¿no? Se chocan como con una pared. Ahí se limitan los hombres, ¿no? Que no creen en Dios. Pero los científicos que creen en Dios, pues ellos sí se desarrollan y desarrollan la ciencia. Entonces, los creyentes en Dios, pues son los que han generado también la ciencia verdadera y ha habido un desarrollo tremendo, pues hermanos, porque hay gente científica, pero creyente en Dios. Y gracias a Dios, y reconocen que gracias a Dios tienen la capacidad también para hacer muchas cosas, ¿no? Innovar cosas, ¿no? Nuevas, como las que estamos usando esta tecnología, por ejemplo. Bueno, hermanos, eh, no sé si hay alguna pregunta. Una anécdota les cuento, una hermana me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo de niña escuché este mensaje que Dios ha hecho al hombre del barro, ¿no? Y esta niña, pues ahí que en el campo pasteaba sus ovejas, sus animalitos, ella dijo, a ver, ¿qué pasaría si yo hago, ¿no? Un hombrecito de barro, decía, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y a ver cómo ha hecho Dios, le voy a decir también igual, ¿no? Le voy a soplar en su nariz de este hombrecito y así va a tener, ¿no? Y ella tenía temor y miedo, decía, no, pero voy a tener un hijito y así que, ¿qué voy a decir a mis papás? Decía, ¿no? Bueno, ella con temor, pues hizo eso es lo que se propuso, hizo el hombrecito de barro, ¿no? Y tenía miedo de soplar, pues, ¿no? Y sopló y no pasó nada, pues, ¿no? El hombrecito de barro seguía hombrecito de barro, nada más. Hermanos, pues esa ilustración, hermano, no ilustración, sino es un testimonio que una hermana me ha contado, lo que le ha pasado en su vida, no, pues puede ilustrarnos de repente siempre la inquietud, esa curiosidad en el ser humano que hay, ¿no? De cómo se ha hecho esto, por qué. Y por esa inquietud, esa curiosidad, ese deseo también de hacer cosas, pues por eso existe, por ejemplo, un avión porque el ser humano dice, pues ve a las aves cómo vuelan y por qué nosotros no podemos volar. Y en base a eso, ¿no es cierto, hermanos? A ver las aves cómo vuelan, se crea pues el avión o la cámara fotográfica viendo cómo funciona el ojo, entonces, y así, cómo funciona la mente y todo ello. El ser humano trata de hacer una copia de todo ello, ¿no? Y pues ahí están los robots y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, hermanos, pero lo importante acá, lo destacable es que con la palabra de Dios crea. Ahí es ahí donde de repente uno empieza a pensar, pero ¿cómo puede ser posible? Si nosotros con nuestra palabra Hermano, podríamos crear cosas, ¿no? Decir y que aparezcan las cosas de la nada. Simplemente decimos, ya, que aparezca tal cosa, ¿no? Pero esa nuestra palabra tendrá poder para crear cosas, pero lo que aquí estamos destacando es que la creación de este mundo fue con la palabra de Dios, hermanos. Detalles, no sabemos muchos detalles, pero sin embargo, acá tiene que entrar en función pues la fe, hermanos, la fe. Porque si uno no cree, pues ahí se quedó, ¿no, hermanos? Entonces empieza la duda y justamente los que dudan ya pues empiezan a creer en cualquier cuento, ¿no? Como esto es de la evolución o cualquier otra teoría, ¿no es cierto? Que el enemigo, porque estamos en medio de un conflicto, genera pues ideas, ¿no? Diferentes, tratan de explicar cómo han aparecido las cosas. No, esto apareció por una explosión o evolución, dicen, ¿no? Bueno. Y los cristianos también empiezan a dudar. No, ¿qué van a, quién puede crear? Pues no en un solo día, siendo Dios todavía, no siempre, por lo menos siquiera 1000 años, cada día habrá sido pues 1000 años
y empiezan a dudar y así los cristianos empiezan a querer armonizar las ideas científicas de este mundo, pero no válidas, ¿no? O sea, una ciencia no correcta. Entonces, pues, de así, los cristianos también, pues, no dejan de creer en Dios, dudan de Dios y entonces empiezan a creer en lo que el hombre dice y empiezan a creer, imagínense eso, ¿no? La locura de creer en hombres finitos, en hombres que pues son limitados, empiezan a creer en hombres, supuestos científicos, ¿no? Y así. Entonces, hermanos, miren las cosas que se suceden, hermanos. ¿Qué se sucede? Justamente el Hermano tema Justo, de esta mañana es eso. Sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanitos, con todos. Buen Hay día. algunos detalles interesantes en estos días que Dios creó. Por ejemplo, dice el primero, segundo, tercer, cuarto, hasta el quinto, todo, ¿no? Dice hasta el quinto día, creo, claro, hasta el quinto día. Dice que era la tarde y la mañana, aún hasta el sexto día, ¿no? Dice, fue la tarde y la mañana. Pero respecto al sábado no dice fue la tarde y la mañana y un día no dijo. Luego dice, y aquí que era bueno, dice, hasta el quinto día. Pero el sexto día, cuando hizo al hombre, dice, era bueno en gran manera. No, eso. Eh, Otros dicen de que como el sábado no dijo que era la tarde y la mañana, que otros argumentan o por lo menos piensan de que desde aquel día en que Dios hizo al hombre hasta nuestros días, Dios no ha creado otros mundos o otra tierra como el nuestro, ¿no? Eso dice, no argumenta porque todavía está abierto el plan el día sábado, no se culminó hasta que culmine el plan de redención. Bueno, son hipótesis que los hombres creen, pero Dios preparó, así como las avecitas para sus crías, hacen primero el nido, cuando ya está todo el nido completo, vienen los huevecitos en Cuba y sale la cría, ¿no? Más o menos similar, hizo Dios. Preparó el hogar de Adán y Eva, lo llenó de cosas lindas, la tierra lleno de flores, árboles que dan semillas, frutos para su alimentación, todo un ambiente edénico, después crea el hombre. Eso es lo que se puede ver en esta creación. Y fue en Muy bien. 7 días literales. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Marcelino, por las aclaraciones que va haciendo. Pero vamos a continuar, hermano. Sí, pues aquí hemos dejado, ¿no? A ver, voy a tomar otro colorcito aquí. Bueno, este verde, a ver, vamos a ver. Listo, hermanos. Aquí, el séptimo día, aquí está, hermanos, el séptimo día, este día es el día de reposo, pues, ¿qué dice la Biblia? Ya en el capítulo 2 hace mención, ¿no? De que Dios, ¿no? Después de haber trabajado 6 días, el séptimo día crea otro día, pero ya no para trabajar, sino para reposar, para descansar. Aunque Dios no se cansa, pero descansó, hermanos. Lo lógico, hermanos, lo lógico aquí de lo que estamos estudiando sería pues algo mm, bueno, lo lógico es que el séptimo día sea otro día de 24 horas, una tarde y una mañana, porque la Biblia dice fue la tarde y la mañana el primer día. Al final del segundo día dice fue la tarde y la mañana del segundo. El tercer día también, el cuarto día, el quinto, sexto día. En el séptimo día no dice fue la tarde y la mañana el séptimo día, pero por lógica, hermanos, pues el día, séptimo día, pues tiene que ser similar. No puede ser pues un tiempo de 1000 años o de más horas, ¿no? Que va a durar. No, no, no.
Entonces, pero esto está confirmado, hermanos, de este séptimo día en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, ahí, hermano, está diciendo claramente que este día consta de 24 horas al día, que es una tarde y una mañana, ¿no? Es así, porque está hablando de una semana de la cual los israelitas vivían y nosotros también pues somos israelitas, hermanos espirituales, ¿no? Entonces, esto es importante lo que estoy mencionando porque hay mucha gente que dice, eso es para los israelitas el sábado. ¿Y qué somos nosotros? Todos los que creen, los gentiles que creemos, hemos creído en el Señor Jesús, nos convertimos en israelitas espirituales, porque las promesas son para el pueblo de Israel. Es verdad que ellos no obedecieron, fueron cortados, pero a nosotros nos ha injertado como hijos, somos israelitas espirituales. Hermanos, entonces, aquí se hace mención de que 6 días trabajarás y harás todas tus obras, ¿no? Pero el séptimo día, no está hablando de un día de 1000 años, pues sería ilógico. En la semana tenemos 7 días y el sábado es tan igual como cualquier otro día que tiene 24 horas. La diferencia nada más que el día es de reposo por parte de Dios, ¿no es cierto? Y la presencia de Dios está en ese séptimo día, el cual santifica a Dios ese día, es un día bendito, ¿no? Aunque Dios está en todos los días, pero sin embargo, el séptimo día es especial, Dios lo separa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, pues no, no es por otra cosa, sino porque Dios lo dice y punto. Si Dios dijera que el cuarto día se debía, entonces debíamos respetar ese día como un día de reposo, pues respetamos el cuarto día. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, pues no. Si Dios lo dice, entonces el que tiene fe, aquí entra pues la fe, ¿no es cierto? El que tiene fe obedece lo que Dios dice, ¿no? No cuestiona las cosas que Dios dice. El que duda ya fue, ya pues cayó en las manos del enemigo, en los engaños del enemigo, ¿no? Muy bien, entonces hermanos, este día por lógica pues es de 24 y está confirmado que es de 24 horas, ¿no? En el Éxodo, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11. Entonces, ahora, Hermano, justo sí, diga hermano. a una pregunta capciosa. Si Adán y Eva descansaron el primer sábado de la creación, Muy bien, ahí está la pregunta, hermano. Si Adán y Eva descansaron, ¿no? El primer día de sábado, ¿no? El primer sábado. No, no han descansado, porque Adán y Eva, ¿de qué van a descansar? No habían trabajado los 7 días. Ellos aparecieron día anterior y no habían trabajado nada. Dios sí había fibra. Tampoco Dios se cansa. Él descansó por amor a nosotros, porque nos está dando un ejemplo cómo se tiene que guardar el sábado. Es un tema muy amplio sobre este asunto. Por ejemplo, ahí en la palabra de Dios aparecen solamente en 3 partes esa palabra de reposar, que quiere decir Nua. Nua, de ahí viene también el nombre de Noé. Eh, Hermano, justo. A ver, continúe. A ver, vamos a Hermano, contestar. Sí. Y la pregunta esa se llama, a ver, a quienes reflexionan, meditan. Esa pregunta es interesante, el primer sábado. Pero sabemos que Dios ya había establecido, ¿no?, la ley, aún en el cielo, antes de la creación. Entonces, obviamente tenía que descansar, aunque haya trabajado. No solamente el hombre, pues, descansa porque ha trabajado. Hay otro propósito mucho más importante. Por eso dice el santo sábado, santo de Dios. Gracias, hermano. una pregunta, hermano. Si en el mandamiento dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿a qué mujer va a codiciar Adán? Bueno, esa es bien, hay otra. Sí, bien. sí. La pregunta. Bueno, ahí está la Bueno, pregunta, ¿no? sí, Entonces, está bien hacer preguntas, es para reflexionar, claro. Pero eso quiere decir que
¿Dios estableció los mandamientos después de la caída? Le pregunto también. Muy bien, muy bien. Hermanos, El miren, sábado, nosotros... hermano Justo, el sábado yo creo que ha sido inaugurado. Y la inauguración ha sido con la presencia de Adán y Eva. Entonces, el primer sábado, yo creo que, porque no solo se descansa, ¿no? Sino en ese día se adora al Creador. Entonces, yo pienso que el primer sábado ha sido la inauguración de cómo se adora en el día de descanso, hermano Justo. Hermano Muy Justo, bien, Hermanos, muy bien, hermanos, muy bien. hermano justo, Solamente, hermanitos, lo que les voy a pedirles es que no nos sujetemos nosotros a lo que dicen los pastores, los eruditos, los que predican por acá, por allá. Nosotros pidamos sabiduría de Dios para entender en forma sencilla, porque puede entender un niño, no necesita ser un erudito para entender qué cosa ha podido pasar, si Adán y Eva han descansado o no descansado. Es tan hermano, elemental, tan sencillo darse cuenta de las cosas que han sucedido sin ser afectado, ¿no? Por las opiniones de los eruditos que a veces se complican la vida, ¿no? Sí, hermano, a ver, continúa, hermano Marcelino, creo que quería. hermano justo, Sí, diga, hermano, hermano. hermano justo, si la ley es eterno, eso significa que antes de la creación de Adán y Eva, como decía la pregunta, no había mujer para codiciar. Sí, ya había, ya la ley de Dios no codiciar. Y entonces, en el trayecto, digamos así, ya Adán y Eva ha sido creado en el trayecto, pero la ley es eterna. Y el sábado también es eterno, pues hermano, ¿sí o no? Muy bien, hermanos. Pues estamos hermano deduciendo, Justo, pues, sí, diga, voy, hermano. voy a culminar la idea. Mire, Dios es un Dios amoroso, misericordioso, cariñoso, un Dios dadivoso, un Dios que tiene que enseñar primero para pedir que sus hijos hagan algo. Dios está dando a Adán y Eva la forma como tienen que ser guardados el día sábado. Entonces, decía al inicio de que solamente en esa parte aparece Génesis 1, perdón, 2:1 y 2 y 3 dice reposo, eso es Nua, de ahí viene también el nombre de Noé. Y otra parte donde aparece es en Susa, cuando fueron salvados por Esther, a través de Esther, no, el pueblo no ha sido muerto, entonces en Susa hicieron una fiesta, un reposo Nua, con banquete, con banquete. Y otra parte aparece de nuevo, es en Job, cuando dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y los hijos de Dios, o sea, los que habitan en otros mundos, los seres creados, habían ido cuando Dios formó la tierra a una reunión para alabar a Dios, para glorificar a Dios con Nua, con un banquete? Entonces, ese día era un hermoso día en que los seres creados, los ángeles de Dios, alababan a Dios, cantaban a Dios, hubo banquete al final. Entonces, Adán y Eva están viendo cómo se tiene que guardar el día sábado. Entonces, ellos prácticamente eran invitados a observar la forma como tiene que ser guardado el sábado. En su presencia, el día sábado es santo, bendito, apartado para un uso santo, y es santo por su presencia de Dios en la tierra. Por eso en Ezequiel 20:12 y 20:20 dice, y les di también mis sábados para que sea una señal, para que supiesen que yo soy, que yo os santifico. Dios a su pueblo santifica el día sábado. ¿Por qué? Porque el Dios está su presencia en ese día. Eso nomás quería añadir, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues así como dice nuestro hermano Marcelino, por ejemplo, uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué Jesús se bautizó? Porque nosotros nos bautizamos para proclamar al mundo entero, al universo entero, que nosotros nos unimos a nuestro Señor, volvemos a Dios,
dependemos de Dios, entregamos nuestra vida a Dios. Y para el perdón de nuestros pecados, así dice el pastor, ¿no es cierto? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero si Jesús no tenía pecado, ¿por qué él tuvo que bautizarse? A veces uno se pregunta así, ¿no? Y lo que Es dice que Marcelino, pues es importante, nos deja un ejemplo, ¿no? Sí, hermano. del bautizo de Jesús se bautizó para que muchos, al transcurrir de la historia o de los años, no digan de que si Jesús no se ha bautizado, entonces yo no me bautizo, ¿no? Entonces, para que no haya esa excusa, tuvo que bautizarse para dar ejemplo. En la creación igual, ¿no? Tuvo que descansar para dar ejemplo, porque no se cansa Dios, ¿no? Y es obvio que Adán no descansó. ¿De qué descansaría? Pues el primer sábado. A partir de la siguiente semana, o sea, del segundo sábado, empezó a descansar Adán y Eva, ¿no? Después, bueno, más adelante seguiremos Muy acotando. bien, muy bien, muy bien. Bueno, claro, cuando nosotros pensamos en trabajo, como dicen, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. Bueno, Ah, Dios hermano, está en este primer sábado, Dios sí, está dando pues el ejemplo de, ¿no? De Él mismo, ¿no? Que no se cansa, pero sin embargo está descansando. Entonces, ¿por qué? hola, hola. Es por el ejemplo. Sí, hermano Waiki, ¿quieres decir algo? Sí, el hermano Celso lo que comentaba está en lo cierto, ¿no? En lo correcto, cuando dice de que la ley es eterna, la ley moral, ¿no? Cuando decimos de que no robarás, no codiciarás, pero los 10 mandamientos, así como está escrito en la tabla de piedra, lo que escribió con su propio dedo Dios en el monte de Sinaí, eso lo hizo de acuerdo a las circunstancias del tiempo en que vivía el hombre, ¿no? Porque ahí dice no codiciar ni su oveja, ni su asno, ni su, ¿no? Por ejemplo, si escribiera Dios para nuestros tiempos, diría, pues no codiciarás su celular, su iPod o su computadora o su carro, ¿no? Algo así, ¿no? Sería para nuestro tiempo. Pero en realidad la parte moral de no codiciar, eso es lo que es eterno, ¿no? Ahora, con respecto a lo que usted decía de que no hay que hacer caso a lo que el hombre dice, pero si la Biblia es tan claro en decir de que el sábado fue creado en el momento de la creación, por principio, ¿qué es sábado? O mejor dicho, ¿qué es un día? Es la unión de todo el tiempo de que el astro sol, bueno, que en primer lugar la Tierra, ni siquiera el sol. La Tierra cuando da vuelta, cuando gira, ¿no? En 24 horas hace el curso de un día y una noche, ¿no? El sol sigue ahí, ¿no? No se oscurece ni se mueve, nada, ¿no? La Tierra es el que rota, ¿no? Ya sea traslación o rotación, ¿no? Entonces, ese movimiento nos da a entender de que vale un día, martes, lunes, miércoles, y así se hace una semana y luego un ciclo, ¿no? Pero ese tiempo no está pues determinado para los ángeles o en otros mundos. ¿Acaso todos los astros o donde que viven los ángeles hay 24 horas, hay noche, hay día y tienen que guardar el sábado? Ay, no. Ni tampoco no podemos imaginarnos cómo es en otros espacios o en otros mundos. Pero para la tierra fue establecido el sábado, ¿no? Para que se guarde, especialmente por días, ¿no? O sea, mejor dicho, en el séptimo día, ¿no? Cada sábado. Bueno, más luego seguiremos Muy bien, muy comentando. bien. Muy bien, Hermano, hermanos. De repente un poquito aquí aclarando, hermanos. Miren, aquí está, estoy dibujando aquí la tierra, miren aquí la tierra. Bueno, aquí, No veo la tierra, hermano. no se ve ahí en la pantalla. He hecho un círculo, a ver, entonces voy a cambiar aquí de color, a ver. Aquícito, miren aquí en la parte superior un círculo estoy haciendo. Ya, vamos a imaginar que esta es la tierra, pues. Y aquí está el hermano, sol. A ver, un ratito, hermano, hermano. No sé si me está escuchando. está bien, Entonces, hermano, adelante, la luz adelante, del hermano. sol, sí,
La luz del sol, hermanos, ilumina pues aquí esta parte de la tierra. Y entonces esta parte es pues de día, está acá, todo de día, no de día, no todo esto. Y lo que está aquí es de noche. Ahora nosotros ya estamos de día, aquí nosotros estamos de día, igual que está aquí atrás. Entonces la luz del sol no le cae, está de noche. La tierra está rotando, pues, ¿no? La tierra está rotando alrededor de su eje y en 24 horas va a rotar, ¿no? Y eso nosotros después, cuando la Tierra está rotando, pues estaremos atrás, la luz no nos caerá y igual que estará Japón ahí, ¿no? Adelante y estará de día. Pero también el Sol, hermanos, está, claro, rotando también, está rotando también el Sol. Todo está en movimiento, hermanos, ¿no? Todo el universo, todo está en movimiento, así como la Tierra también está en movimiento. Y la Tierra da también una vuelta alrededor del Sol está dando una vuelta y eso lo hace en un año, ¿no? En un año lo hace. Bueno, tantas cosas que se pueden mencionar, pero hermanos, lo que vamos a destacar acá, y no nos perdamos, hermanos, en comentarios y discusiones que nos puedan hacer perder el tiempo, es que por principio, hermanos, por principio, los 10 mandamientos de la ley de Dios son eternos. Es el carácter de Dios, es el carácter de Dios. Entonces no pongamos en tela de juicio eso. Está bien, Guayqui dice algunos detalles que se acomodan, ¿no? A nosotros, ¿no? Al hecho de Por que ejemplo, nosotros, hermano, pues, ya. por ejemplo, hermano, bueno, no dice la Biblia, pero supongo es solamente un criterio mío, ¿no? Pienso de que de repente, así mejor lo digo, el primer sábado de la creación pudo haber sido luna llena, porque en la luna llena es el primer sábado que Dios también nos enseñó a tener que observar como sábado, ¿no? Por eso es que en Isaías 66, 22, 23, si lo leemos, ahí también dice de qué manera se va a tener que observar en el cielo. Entonces, por eso que ayer decía, ¿no? Que el sábado también es lunar, en el sentido de que el año tiene, ¿cuántas lunas nuevas? 12, ¿no? 12 lunas llenas, nuevas, ¿no? Entonces, porque cada mes se tiene que, se cumple, ¿no? Un ciclo de la luna llena, menguante, cuarto creciente, todo eso hemos estudiado, ¿no? Pero vamos a leer, de repente esa parte es bueno, hermanos, aclarar en la parte de Isaías, a ver si me ayudan a buscar. Yo lo voy a buscar aquí, ya lo tengo un poquito anotado. Aquí está. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Bueno, es una promesa, eso es lo que afirma, ¿no? Pero más abajo dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorarme delante de mí, dijo Jehová. Bueno, dice en esta versión así, pero en otras versiones dice, y luna nueva en luna nueva vendrán a mí, dice. Por ejemplo, en la versión del oso, es en Reina Valera de 1500, es la primera versión de Reina Valera que escribió. Y también en inglés se puede leer así. Yo lo tengo aquí anotado. A ver, voy a buscar 66. No lo tengo. Ahí está, la Biblia Oso dice, ¿no? 1569. Leo. Y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que en el cielo vamos a observar cada sábado, así como semanalmente aquí estamos guardando, eso es de seguro, ¿no? Pero también vamos a observar cada mes. De repente es cada luna llena, porque no ve que la luna determina los meses.
vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a comer el árbol de la vida, su fruto, ¿no? Cada mes. ¿Y dónde está ese fruto? Bueno, está en la mitad de la ciudad, ¿no? Ahí dice que Dios, delante de su trono, hay un río cristalino que sale. Y en Apocalipsis dice, ¿no? Que hay dos árboles que están a los Bien. extremos. Pero la hermana G. de Huay en una visión vio que esos dos árboles que están en los extremos del río, dice que en arriba se juntan los troncos y entonces aparentemente lo que nos hace entender en Apocalipsis de que son dos árboles es un solo árbol, es el árbol de la vida y eso vamos a tener que comer cada mes y vamos a tener que ir cada mes, una vez por mes, ¿no? A comer del árbol de la vida, del fruto, ¿no? Para tener vida eterna, ¿no? Muy bien, muy Entonces, bien. sí, eso es lo Bien. que es en el cielo, ¿no? Bueno. Muy bien, bien, hermanos. Entonces, vamos a no concentrarnos un poquito, ¿no? En la lección de hoy día, que vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. ¿Por qué estamos haciendo esta introducción, hermanos? ¿No? Simplemente para entender dos cosas importantes, hermanos, acá. Porque quien no acepta esto, hermanos, está, yo diría, no tiene parte con Dios, yo diría, ¿no? Dos cosas. Primera cosa, hermanos, que la creación de Dios se ha hecho con la palabra de Dios. Simplemente Dios ordena y se hace. Quien no cree, quien no tiene fe, bueno, ya está perdido completamente, ¿no? Esa persona que no cree en eso, pues, ¿no? Ahora, la segunda es, bueno, primero eso, ¿no? Y a ver, la primera parte está bien claro. La segunda parte está metido ahí. No, por la fe, ¿no? Aquí lo voy a anotar aquí, no sé, en forma grande aquí. Bueno, aquí. Hermanos, lo importante aquí en esta lección es la fe. Y ahí está. La fe. Esto es importante. Si uno no cree en lo que está diciendo aquí la Biblia, que con la palabra de Dios fue creado, y así como dice la Biblia fue creado, ¿no? Entonces, pues, no tenemos parte con Dios si no creemos, pues, no, ya. La otra es lo que ya decía, ¿no? De que cómo fue creado con la palabra de Dios, con su palabra es poderosa. Y justamente cada mañana estudiamos su palabra que es tan poderosa que nos impulsa a hacer las cosas correctas, nos alimenta, pues así como el alimento material. Así que si esa palabra entra en nosotros y nosotros la obedecemos, pues hace Dios lo que Él se ha propuesto, ¿no? Esto es importante, hermanos. Bueno, eso, y respecto a la semana, ¿no? Y el sábado, que es importantísimo, que es un día, pues, de 24 horas, y el enemigo trata de cuestionar este asunto de una y otra forma, ¿no? Para que la gente no crea, pues, ¿no? Trata de distorsionar el séptimo día, hermanos, ¿no? Y hemos dicho claramente que el séptimo día es pues tan igual como los otros días de 24 horas. La diferencia es de que No es trata, el día de hermano, sino reposo ha y distorsionado, hermano. Ha distorsionado, no ha tratado nomás, hermano. ya. Bueno, sí, pues entonces, ahora hermanos, y en este día estamos viendo que Dios descansa, aunque Él no se cansa, pero nos da el ejemplo para que nosotros lo hagamos. Por eso dice Dios, acuérdate del día séptimo, o sea, del sábado, para santificarlo. 6 días vas a trabajar y el séptimo día, pues, es día de reposo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, ha creado en 6 días y el séptimo ha descansado. Bueno, eso Hermanito, estamos repitiendo y una y otra vez. Hermanitos, por el hermanito, tiempo ya nos ha ganado el tiempo. Es que puntualmente, hermanita, a ver, brevemente diga, no, ya no voy a tratar de leer lo que dice la lección, ni ya. siquiera hemos empezado. Marcos, Ya, hermanita, quería leer, buenos días primero. Marcos hermanita, bueno, 2:27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el hombre fue hecho el sexto día y el día de reposo fue hecho el séptimo, por lo cual el día de reposo fue hecho para el hombre. Por ejemplo, vemos es el último, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día de séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿no? Entonces luego la ley fue escrito lo siguiente respecto a ese día, ¿no? También podemos ver en el Éxodo 20, 28 y todo eso. Eso nomás quería leer, hermanito. Muy Gracias. bien, gracias, gracias, hermanos, gracias, gracias. Hermanos, tal vez una cosa importante también que vale la pena reflexionar, en que hay cosas que no entendemos tal vez, ¿no? Y hablamos de cosas como que lo damos por hecho, pero Dios, no sé, se reirá Dios de nosotros que tratamos de explicar cosas que no entendemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay gente que al Señor Jesucristo le decía, ¿no? Pero ¿cómo es eso, no? No, de que no hay que, no sé, ya me olvidé, pero sin embargo le hicieron la ilustración si hay un hermano que, bueno, que le sucede, ¿no? Para tomar como esposa, bueno, hay 7 hermanos. El primer hermano tiene su esposa y dice que muere el primer hermano y tiene que suceder el siguiente hermano para tomar por esposa, ¿no? A la viuda. Y así muere él y así. Y El ahora, 7. en el cielo, ¿qué va a pasar? ¿De quién va a ser su? Si 7 han vivido como sus esposos, ahora, ¿con quién va a ser su esposo? Y entonces ahí el Señor, ustedes ignoran las cosas, ¿no? No entienden, porque allá en el cielo las cosas no van a ser así, ¿no? No se va a dar matrimonio, ahí vamos a ser como los ángeles. Entonces hay tantas cosas, hermanos, que nosotros no tratemos de explicar cosas que no estamos o que no está escrito, que no está escrito. Lo que sí entendemos y lo que Dios quiere que entendamos, pues eso sí, hermanos, ¿no? Eso sí es importantísimo. Entonces concentrémonos en eso. Y lo que en esta mañana queremos destacar es que hay que tener fe para creer que Dios ha creado con su palabra. Los evolucionistas o científicos, supuestos científicos, no son pues verdaderos, ¿no? Entonces ellos dicen, no, no hay Dios, o sí, hay cristianos, supuestos cristianos también, que dicen, no, no, cada día habrá sido 1000 años, o sea que ya está dudando, pues es un supuesto cristiano, no es un verdadero cristiano, pues no cree en Dios, ya fue, pues no. Entonces, la fe es importantísima, aquel que se acerca a Dios sin fe, sin creer, pues nada tiene que ver con Dios. Eso es lo que dice en Hebreos 11:6, ¿no? Es imposible, imposible agradar a Dios, aquel que se acerca a Dios sin fe, pues. Esto es importantísimo. Aquí no hay lugar para dudar, para, no, en las cosas que Dios está diciendo. Entonces, Dios creó todas las cosas con su palabra, ¿no es cierto, hermanos? Y estamos hablando también de que el séptimo día Dios descansó y nos ha dejado el ejemplo, ¿no, hermanos? Para descansar también. Desde el primer sábado se descansa, pues, que Dios ha instituido, pues, ¿no? Y es el mismo. Bueno, voy a continuar, hermanos. Miren, hay una palabrita acá, el uso de yom, este es creo, el lenguaje hebreo original de día, ¿no? El uso de yom, y esta palabrita yom que está aquí, tarde y mañana, ¿no? Significa un día que tiene una tarde y una mañana de 24 horas. Y bueno, en este caso dice, y un número es un día de 24 horas. Allá. Entonces, cuando dice día en el idioma, pues hebreo, ¿no? Y hay un número que está delante de él, por ejemplo, primer día, ¿ya? Entonces significa 24 horas, simple 24 horas. Todos los eruditos de lingüística y todo ello, ¿no? De lenguajes, entonces están convencidos, ¿no? De que cuando hay un número que dice primer día o segundo día, está refiriéndose a 24 horas. No hay discusión respecto a eso, hermanos. Ahora, otro dice aquí, las escrituras afirman claramente que la creación tuvo lugar en 6 días de 24 horas. Los días de la creación fueron de 24 horas debido a las claras afirmaciones que de ellos se hacen en las escrituras. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, porque en 6 días hizo Jehová, bueno, ahí está, Éxodo 31, y en varios textos, porque él dijo y fue hecho, él mandó, existió, y esta parte es importante también. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso dice la Biblia, hermanos. Y ahí está
otro gráfico donde dice tarde y mañana, ahí está el primer día, por ejemplo, acá lo estoy marcando, y ahí está el segundo día, tarde y mañana, 6 días, ¿no es cierto? Y por lógica, hermanos, pues acá ya en Éxodo confirma que este séptimo día es pues de 24 horas también. No hay lugar a dudas, no hay que estar perdiendo tiempo ya discutiendo acerca de ese tema, ¿no? El pueblo de Dios, pues así, o digo, Dios establece todo ello. No existía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y ya cuando Dios elige un pueblo, ahí está el pueblo de Israel, entonces obedece las cosas como Dios manda, ¿no? Y entonces este pueblo dice, Día por año, qué cosas, pues, mano. Eso también. Por eso, los que quieren distorsionar utilizan también la Biblia, pues, día por año, por ejemplo. claro, pero en este caso, hermanos, nosotros nos estamos guiando con lo que está escrito ahí, ¿no? El día por año simplemente, pues en profecías estamos viendo que se cumple eso, ¿no? Día por año implica que cuando te está hablando Dios acerca de profecías, de un tiempo profético, cuando te dice, por ejemplo, 3 años y medio, 42 semanas o 1260 días, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, justamente en profecía significa que cada día equivale a un año. Entonces, ahí es esa equivalencia, o 2300 tardes y mañanas o días, ¿a qué se está refiriendo? Pero está en profecías. Está hablando un periodo profético, entonces equivale a años. O sea, cada día es equivalente a año. Eso se cumple pues en todas las profecías, ¿no? Eso, ¿no? Los simbolismos también tienen pues, ¿no? Su significado. ¿Qué significa cada? Cuando no hay eso de profecías, no, ese simbolismo, pues ahí no podemos estar aplicando, pues ahí no, esas La equivalencias. lógica dice, hermano, justo que las plantitas no pueden existir sin que vea al sol, pues, ¿no? Entonces, las plantas existen porque, ¿cómo se llama esa? No sé, fotosíntesis, creo, dicen. Eso, pues, hermano. Entonces, la lógica nomás hay que aplicarlo, pues. Claro, ahí uno observando nada más puede darse cuenta de muchas cosas. Ni siquiera uno necesita leer la Biblia, simplemente observando y se da cuenta de las cosas que Dios ha hecho. Y por eso hay un texto bíblico que nadie tiene excusa de decir que no conozco a Dios, porque la misma creación te dice que sí existe un Dios, ¿no? Y entonces, y también, ¿no? El hecho de que nos ha creado Dios hace que nosotros tendamos a hacer las cosas correctas porque para Es de ahí, pecar, para transgredir las leyes, tenemos que ir en contra de nosotros mismos. No sé si uno se pone a pensar en alguna vez ha hecho una mentira o ha tomado una bebida o ha fumado un cigarro, es porque en su conciencia decía, no hagas eso. Y entonces uno ha tenido que contradecir eso a su conciencia, no hacerle caso y así pues ir en contra de eso y sabía que estaba haciendo mal sin haber leído la Biblia. Sí, hermano, algo querías decir. es de ahí el título para hoy, un engaño no tan sutil. Ajá, sí, pues justamente no, este engaño es sutil, si alguien ha logrado entender, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? El comentario, en un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, o sea, lo que estamos viendo, ¿no? Cómo Dios ha creado eso de extraordinario, ¿no? Maravilloso, esa singularidad de nuestra creación. El diablo ha introducido pues una falsificación no sutil, o sea, media escondida, media, no sé, disimulada, Un una engaño, falsificación. Disimulado. Ah, Ujú. ah, sí, es Disimulado. disimulado, ¿no? Entonces, así de una forma disimulada nada más, un engaño indicando, no tan inteligente o ajá, un ya. engaño no tan ingenioso. Ahí está, hermanos. Entonces, él ha puesto eso, ¿no? De una forma escondida, no sé, para que la gente se lo crea, pues no es engaño. Entonces dice, la falsificación aceptada incluso por algunos de nosotros es la siguiente. Miren lo que hemos comentado. Dicen, ya está bien, ya creemos en Dios. Dios es la causa principal de la creación. Pero, dicen ellos, o sea, cristianos, miren, de grupos religiosos grandes, caso los testigos de Jehová, ¿no? Pero le llevó largas horas hacer, pues, que haya vida. Eso dice. Ya empiezan a dudar, ya fueron, pues, ¿no?
Entonces, la evolución fue el proceso que usó. Ellos ya empiezan a hablar eso, ¿no? Como los grandes líderes, los papas, ¿no? Ellos ya en sus cátedras hablan ya de la evolución, ¿no? Sí, Dios ha puesto el primer granito de vida, o, ¿no? Y después de eso ha evolucionado todo, se ha desarrollado, dicen, ¿no? Se ha perfeccionado. Bueno, ellos ya empezaron a dudar y cayeron en el engaño. Este enfoque intenta armonizar los datos científicos con el relato del Génesis. O sea, tratan de ajustar las cosas que Dios dice a lo que el hombre dice, los supuestos científicos. Sostiene que los días de la creación son periodos largos e indefinidos. Hermanos, y ahí la gente empieza a hablar, pues no, los supuestos científicos, que la existencia de este mundo, pues tiene millones y millones de años, hermanos. Y apenas esta tierra, pues está llegando a 6.000 años de existencia, bíblicamente, pero en este caso uno tiene que tener fe, pues. Yo recuerdo, pues, unos hombres científicos cristianos de nuestra iglesia, científicos de la iglesia adventista, llegaron pues ahí al templo y ahí conversábamos con ellos, ¿no? Y entonces hablamos acerca de la datación. Entonces, para saber, digamos, un fósil, ¿de qué fecha, o sea, en qué fecha ha existido este animalito, esta persona, ¿no? Datar, o este pueblo, o estas cosas, ¿no? ¿Desde cuándo existe? Entonces, datar, o sea, ponerle una fecha desde cuándo existen, eso es datar. Y los científicos ahí tienen formas de datar, ponerle fecha, el carbono 14, y hay muchos otros métodos también, ¿no? Y entonces entre los hermanos ahí nos decían, ¿no? Que al mejor científico de este mundo, al mejor biólogo de este mundo, le hicieron una prueba, pues, unos huesos que eran de nuestro tiempo, del mismo día de la vida que tenían ellos, pues lo envejecieron así de diferentes maneras. Y le dieron pues al biólogo, le dice, ay, por favor, dátanos de qué fechas estos huesos. Y entonces le datan y le dan pues no sé cuántos años le dan. Pero le dice, pero si estos huesos son de este tiempo, simplemente nosotros hemos hecho esto, ya que, o sea, todo instrumento humano que crea, pues no es perfecto, no es perfecto. Entonces, los instrumentos de datación, entonces no van a datar correctamente tampoco la fecha, pues hermanos, del origen. Entonces, por eso es aquí donde nos ponemos, ¿no? A tomar una decisión. ¿En quién vamos a creer? ¿En lo que dicen los supuestos científicos o lo que dice Dios, que es el científico de los científicos? ¿Vamos a creer en quién? Entonces ahí uno tiene que tomar esa decisión. Y aquí tiene que Hermano, por entrar eso también tiene la que fe, decir, la fe, la es, fe. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso hay que llevar Claro, cuidado. claro. Muy bien. Entonces, ahí, hermanos, dice ahí, sostiene que los días de la creación, entonces cuando uno empieza a dudar, ya pues sostienen que la creación son periodos largos, indefinidos, y que la vida en la tierra tiene miles de millones de años, dicen, ¿no? Entonces acá nos dice que leamos Salmos 33, Hebreos 11. ¿Qué nos dicen estos claros pasajes bíblicos acerca de cómo Dios creó el mundo? Entonces aquí se va concentrando, hermano, nuestra lección ya lo que hemos comentado, hermanos. Dice en Salmos 36, 6, y sería bueno leer todo el capítulo, ya no hay tiempo. Dice, por la palabra de Jehová, miren, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo ha sido hecho estos cielos? Por la palabra de Jehová. Simplemente por su palabra, hermanos. Ahí está. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, o sea, todo lo que existe, hermanos, lo que tiene vida, por el aliento de su boca. Ahí está. Dios es el que da vida, así como al hombre sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y por el aliento de vida existimos en este instante, hermanos, por el aliento de Dios, ¿no? Por la vida que Dios nos da, ¿no? La vida es nuestro Señor Jesús, por eso dijo, yo soy la vida. Y si tenemos a Jesús, tenemos vida y vida eterna. Dice, en el 33:9, dice, porque Él dijo, miren, Dios dijo, Él dijo, y fue hecho. Ahí está. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así, hermanos, en un segundo. Sea la luz, y fue la luz, hermanos. Ya, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así es, hermanos. Entonces,
tenemos pues nuestro Dios, creemos en nuestro Dios, que con una sola palabra pues hace las cosas, hermanos. No, no, como decía el hombre de fe, ese hombre, no recuerdo, ayúdenme, hay un hombre que le dijo al Señor Jesús, Señor, yo sé que tú tienes control, tienes todo el poder y todo. Yo sé que bueno, no necesito, Señor, que tú vayas a mi casa, ¿no? Porque con solamente una palabra que tú digas, mi siervo se va a sanarse. El Entonces centurión. se alegró. Sí, pues, y se alegró, ¿no? El Señor Jesús. Uy, qué maravilloso que encontró un hombre que tiene fe, que cree en mí, que con una palabra yo le puedo sanar. Y así fue, pues, así como has dicho, se ha hecho. Entonces él se fue a su casa y dice, ¿a qué hora sanado es? A tal hora, justo es ahorita que Dios ha mandado, el Señor Jesús que ha dicho que se sane esa hora. Bueno, es así, hermanos, hay que tener fe, hermanos, en nuestro Dios. No tenemos que dudar. El relato bíblico es claro. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice, ¿no? Por la fe entendemos, en Hebreos 11:3, hermanos, dice, pues por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, hermanos. No hay nada de evolución, nada, sino Dios dijo y fue hecho, hermanos. Es así, hermanos. No hay un proceso de millones y millones de años. Ese es un cuento de Satanás. No, el primer capítulo del Génesis, hermanos, el primer capítulo afirma que Dios creó pues el mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el séptimo. La estructura lingüística, hermanos, no sé si aquí en la sala hay un lingüista que nos pudiera aclarar y todo ello, ¿no? Pero ahí dice la estructura lingüística, o sea, me imagino, ¿no? La estructura de cómo está escrito, las palabras ahí, ¿no es cierto? Cómo están puestas esas palabras de Génesis 1 y 2. Dice acá, no permite ninguna otra concepción. Miren, o sea que aquí en Génesis 1 y 2, cuando se está hablando, por ejemplo, de día, está hablando de 24 horas, cada día de 24 horas. O sea, no permite ninguna otra concepción, esa estructura lingüística, no como está escrito, no en su lenguaje. Incluso, dicen los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días, reconocen que la intención del autor era enseñar la creación de 6 días. Hasta ellos reconocen, ¿no? A los que no creyentes también, pero ven que en el lenguaje está refiriéndose a días de 24 horas. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es yom, y a lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como adjetivo, dice, ¿no? O por ejemplo, tercer día, primer día y demás. Ahí dice, pues no, limita el periodo de tiempo a 24 horas. Cuando está diciendo primer día, segundo día, entonces ahí los lingüistas se dan cuenta que está referido a 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. O sea, no da lugar, hermanos, a que esa palabra en su original, día, no dice primer día, no es un periodo indefinido, o sea, de miles de años, no. Entonces, sin excepción, dice, siempre es un periodo de 24 horas. Además, puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? Entonces, ¿qué importancia tendría pues el sábado? Entonces, si fueran, ¿no? Así como dice, ¿no? Eh, días de miles de años, cada día equivale a 1000 años. ¿Qué importancia tendría pues el día de reposo sabático? ¿Por qué lo ordenaría Dios entonces? Entonces dice, no tendría absolutamente pues ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de una creación en una semana de 6 días si esta nunca existió. Claro, no tendría sentido todo lo que estamos estudiando, pues no, esa teoría de la evolución o gente que empieza a dudar, no acerca de la creación como Dios ha creado, pues ya pues pierde todo, ¿no? El sentido, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el plan de salvación y todo ello. Aceptar las largas edades de la creación
es desafiar pues la necesidad misma del séptimo día. ¿Qué más dice, hermanos? También plantea serias dudas con respecto a la integridad de las escrituras. Pues claro, tratan de destruir, ¿no? Hacer dudar con esta teoría. Al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios. Claro, lo que el diablo quiere, pues, es que no se le reconozca a Dios como creador, como dice la palabra del Señor, sino que el hombre dude y empiece a creer en hombres finitos, que se llaman científicos, pero científicos, pues, supuestos científicos, ¿no? No son Bueno, verdaderos. justo Sí, hermano Marcelino. una cosa breve nomás. Dios sabía lo que esto iba a suceder. Por eso, a propósito, Dios creó los vegetales el tercer día, ¿no? Las plantas, los árboles, los frutales, todo eso creó el tercer día. Y el cuarto día recién creó el sol. Como decía antes, hermano Raúl, ¿no? La fotosíntesis se realiza con la presencia del sol. Si dura 1000 años, entonces, ¿cómo va a vivir las plantas que han sido creados el día anterior, 1000 años antes? No puede. Entonces, científicamente no pasa esa valla, esa proposición. Es absurda esa forma de creer que cada día era un periodo muy largo de 1000 años. Muy bien, bien, hermanos. Sí, pues para reflexionar, siempre, hermanos, pongamos a pensar, no tratemos de ajustarnos a lo que dicen los supuestos científicos, ¿no? Porque en el nuevo cielo, en la nueva tierra, dice, no va a haber sol. ¿Cómo es eso? Eso no va a encajar, pues, en la mente, ¿no? De un científico supuesto, ¿no? Pero para el que tiene fe en Dios, dice, Él va a ser nuestra luz, nuestro propio Dios, nos va a iluminar. Son cosas así como hablábamos, ¿no? Que allá cuando vayamos al cielo no va a haber ya matrimonio, vamos a ser como hijos de Dios, vamos a ser pues así como los Pero ángeles. vamos a estar en el cielo 1000 años nomás, papá, porque vamos a regresar acá a la tierra. Y me imagino que va a ser tal como estamos ahora. Bueno, sí, pues solamente lo que hacía alusión es para que nosotros creamos en lo que dice la palabra de Dios, tengamos esa fe. ¿Ah? Y dice, ¿y qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días? ¿No? O sea que el enemigo trata de destruir, pues, ¿no? Esto de los días de creación y acerca del sábado. Bueno, ¿qué podríamos decir ya? Bueno, en este caso la iglesia popular, la iglesia papal, pues hermanos, empezando de sus líderes, cuando se le habla de este tema de la creación, hermanos, ellos dicen que es una ilustración, es un cuento, ellos dicen, o sea, no creen pues en la Biblia, tiene la Biblia en su mano, pero no creen, pues no creen. Ya pues el enemigo ahí se apodera y maneja, pues, ¿no? Entonces ahí dice, hermanos, no es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático. Qué trampa para el engaño final. Ahí nos despedimos, hermanos, nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir, a ver, aquí a nuestro hermano, hermano Marcelino, por favor, despídanos en la oración, creo que estás con nosotros. Bien, hermanitos, vamos a orar. Pongámonos reverentes para orar. Oremos. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta mañana, Señor, por dedicar una hora, Señor, para estar a solas contigo. Bendiga, Señor, tu pueblo. Bendiga, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Sana nuestras enfermedades, Padre mío, tanto físicas como espirituales. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, que usted está dirigiendo, Señor, no solamente nuestra tierra, sino todo el vasto de toda la creación. Subsiste a tu voluntad, oh Padre mío. Ayúdanos, Señor, a usar bien las horas de este día, Señor, sabiamente. Tomados de tu mano iremos, Señor, a trabajar. Tomados de tu mano iremos, Señor, a hacer nuestras actividades, oh Padre mío. Danos el privilegio de honrarte, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos, Dios mediante. Hasta mañana.